La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En 1 Corintios capítulo 12 encontramos el tema por excelencia de la iglesia. Recuerdan ustedes que venimos meditando acerca de este excelso tema. Crítico por demás cuando se trata de vivir la vida cristiana victoriosa. La iglesia. Allí, hermanos, en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo habla del cuerpo de Cristo y comenta y hace unas meditaciones en el Espíritu que todo cristiano debe considerar seriamente. Padre, guíanos, ilumínanos, Señor, porque queremos que tus verdades se decanten desde la mente hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta que lleguen a las cámaras secretas del consciente y del inconsciente, de tal manera que el Espíritu se mueva con poder, con libertad, en medio y a través nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa y poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Corintios 12, en el versículo 6, dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe, a otro sanidades, a otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Sí, amados, dentro de la consideración de la importancia de la iglesia, nos topamos, entre otras cosas, con que un miembro de la iglesia recibe unas dotaciones sobrenaturales que es imposible recibir fuera de ella. El ser parte activo y comprometido de la iglesia trae múltiples beneficios de todo orden. Da la probabilidad de desarrollo de la personalidad de manera sana y proyectiva. Llena la necesidad de hermandad, amistad y verdad. Pero también provee la ocasión para ser investidos de unos poderes sobrenaturales que vienen directamente del cielo, de parte del Señor, de parte del Creador. El cristiano adherido a la iglesia es una persona dotada con unas habilidades sobrenaturales, las cuales toma el Espíritu Santo y las reparte entre los creyentes asociados en la iglesia. Y aquí, por ejemplo,
En 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 en adelante, habla de 9 habilidades más bien sobrenaturales especiales que no pueden ser dadas o donadas sino a los creyentes asociados, sino a los miembros activos de la iglesia cristiana. Allí uno percibe que hay personas dotadas de sabiduría, como dice, de ciencia, de fe, de capacidad para orar, interceder y sanar, de hacer cosas extraordinarias, de descubrir a Cristo en la palabra, de descubrir al maligno, de hablar lenguas que hablan los ángeles en los cielos, de interpretar los idiomas celestiales del reino. Solo se sucede, repito, dentro del seno de la iglesia. Además, entendiendo como cuerpo la iglesia, dice que hay muchas necesidades y por lo tanto funciones para suplir esas necesidades. Y nos compara a partir del versículo 14 con un cuerpo físico. Allí dice en el 12:14 de 1 Corintios, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, en el versículo 27, el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, saca una conclusión. Vosotros pues, en plural, todos unidos, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, qué gran bendición ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque de esa manera nos llega la savia del Espíritu fácilmente, porque unidos uno a otro, hombro con hombro, hermanos, el Espíritu se mueve, la savia de Dios circula y cada miembro recibe el beneficio de la vida del Señor. Somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nos movemos con una meta universal, pero a su vez, de manera individual, cumplimos unas funciones particulares. Algunos hacen de ojos, otros hacen de boca, otros de oídos, otros de manos, otros de pies, otros de cabeza, otros de corazón. De hecho, los apóstoles son los pies del Señor para que camine la iglesia. Los profetas son la boca de Dios. Los pastores son el corazón del Señor. Los maestros son la mente de Dios. Los evangelistas son las manos de Dios. En fin, cada don se asimila a una función física del cuerpo humano. Cada don dentro del cuerpo de Cristo se asimila a una habilidad sobrenatural de la esposa de Cristo en la tierra. Necesitamos ciertamente comprender y asimilar esta verdad para que nos esforcemos por descubrir
nuestra función, nuestro llamado, nuestra dotación. Además, en Efesios, volvemos a Efesios, en el capítulo 4, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que tenemos que ser dignos de la vocación con que fuimos llamados. Dice Efesios 4: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Sí, amados, aquí nos habla de las dos virtudes que se requieren para ser parte de la iglesia, para permanecer en ella. En el versículo 2 dice que fuimos llamados, en el 1 y en el 2, a la humildad y a la mansedumbre. Los cristianos necesitamos desarrollar estas virtudes excelsas si queremos ser beneficiarios de los dones de Dios. Humildad y mansedumbre. ¿Qué quiere decir humildad y mansedumbre? Sencillo. En términos prácticos dentro de la iglesia, humildad es mantener una especie de perfil bajo, alimentar una necesidad o un sentido de dependencia de otros. Es reconocerse necesitado de Dios, de la iglesia y de los hermanos. Es desarrollar una visión de sí mismo, de dependiente, necesitado, frágil, débil, de amateur, no de saberlo todo. Necesitado. No tengamos, dice el apóstol Pablo también en Filipenses 2, una imagen de nosotros mismos elevada, porque entonces nos vamos a volver despectivos. Tenemos que mantener una imagen de nosotros mismos no socavada, no deprimente, pero sí necesitada, reconociendo que somos débiles, frágiles y que solos no podemos lograr nada en este mundo y menos en el área espiritual. Y mansedumbre tiene que ver con una imagen de los demás dignificada, reconocer que el otro es importante y que los que están puestos por Dios en la iglesia en diversas funciones es porque el Señor los ha elegido, les ha dotado, les ha llamado, les sostiene y les proyecta siempre, les utiliza. Son los instrumentos de Dios para ministrar, actuar, proveer, sustentar. Humildad, considerarse a sí mismos necesitados. Mansedumbre, considerar a los demás dignificados. Y el Señor dice que con esa doble perspectiva de la vida, en cuanto a sí mismo y en cuanto a los demás, nos podemos mantener permanentemente unidos, adheridos, amados y fructificados. Además dice
que a pesar de que seamos humildes, no exaltados y mansos, dignificando a los demás, cometemos errores. Por lo tanto, debemos, dice el versículo 2, soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos equivocamos, somos imprudentes, necios, torpes, individualmente considerados, tendemos a la necedad. Por lo tanto, es necesario desarrollar paciencia, esperanza e intercesión por los demás. Para que el cuerpo se mantenga, se requiere paciencia, se requiere humildad y mansedumbre. Todos los miembros en cualquier momento pueden flaquear. Imagínense ustedes que un ojo les titile, les brinque, les duela un poco y que ustedes digan: este ojo me lo voy a sacar, y se lo arranque. ¿Cómo quedaría el cuerpo finalmente? Que le flaquee una pierna al dar un paso. Cuando flaquea una pierna, cuando se dobla un tobillo, ¿usted qué hace? ¿Va y se lo hace cortar inmediatamente? No. O cuando una mano comete una torpeza, una imprudencia, rompe algo, daña algo, usted con rabia va a un hospital y dice: córtenme esta mano, porque de manera torpe partió un vaso, lo hizo pedazos y botó el agua. No, usted tiene paciencia, usted desarrolla prudencia. Si le duele una pierna, un pie, usted lo ejercita, lo trata, le pone algún medicamento, lo capacita, lo espera, lo soporta y finalmente lo sana. El Señor dice: ¿por qué no haces lo mismo con los miembros del cuerpo de Cristo? Si hay alguno, alguna hermana, hermano, torpe, necia, que dice o hace o deja de hacer, tenle paciencia, espéralo, no lo corte, dale la oportunidad, porque el Señor a ti también te la está dando. Es otro ángulo que hay que considerar dentro del cuerpo de Cristo. Y debemos, dice el versículo 3, esforzarnos por mantener la unidad mediante la paz. Debemos esforzarnos por no ser críticos, ásperos dentro de la iglesia del Señor. Oremos. Padre omnipotente, la iglesia, Señor, es el organismo de tu Hijo vivo en la tierra. Nos has entresacado de entre el mundo para adherirnos como miembros vivos y activos de ese cuerpo santo de Cristo. Y nosotros, Señor, queremos cumplir la misión que nos ha encomendado. Queremos cumplir la función que nos has asignado. Te rogamos que inhibas y reprendas al maligno, que permanentemente nos insta de manera indeseable a que nos separemos, a que nos amarguemos, a que cortemos a otros miembros. Te pedimos perdón, Padre, si hemos atacado o desechado a algún miembro de tu iglesia. Y te pedimos, Señor, que nos perdones y nos limpies, que por tu Santo Espíritu nos des la capacidad para amar, pasar por alto y perdonar, para cobijar y mantenernos unidos en santa unidad, de tal manera que tu Santo Espíritu se mueva con libertad
de miembro a miembro, como savia bendita, de rama en rama, como la vid verdadera, como la que somos, conforme a la definición de iglesia del mismo Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este llamado, por esta revelación. Permítenos actuar y vivir acorde con esta verdad sublime, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo y ruego por los oyentes para que aprendan a amar a sus iglesias, a respetarlas y a permanecer en ellas. Y si tú, oh Dios, les llamas excepcionalmente a cambiar porque eres soberano, que lo hagan con amor y con paz, con prudencia y con respeto, y que vayan donde tú quieres que estén, porque la iglesia mundial es el cuerpo universal de Cristo, y tú eres soberano para usar tus miembros como te plazca. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.